Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de estar aquí. Qué gran oportunidad tenemos de reunirnos como juventud para estudiar juntos, para orar juntos, cantar juntos, disfrutar de la amistad cristiana y recibir energía de las experiencias unos de los otros. Pedimos, Padre, que al estudiar este tema en esta mañana, que tu Santo Espíritu nos acompañe y nos capacite para proclamar estos mensajes tan importantes para este tiempo. Te damos gracias por tu compañía, por escuchar nuestra oración, pues te la imploramos en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Si tienen sus Biblias, voy a invitarles a abrirlas al libro de Apocalipsis, el capítulo 14, y vamos a leer los versículos 6 al 12. Apocalipsis 14, 6 al 12, los mensajes de los tres ángeles, y luego quiero compartir con ustedes 10 puntos cruciales, introductorios para entender estos mensajes. Pero vamos a leer los mensajes primero. Y quiero decirles también que yo voy a hacer una presentación más o menos de 45 a 50 minutos, y luego vamos a dejar unos 10 o 15 minutos para que puedan hacer preguntas. Así que les pido que por favor anoten las preguntas a medida que estamos avanzando, y entonces vamos a dar ese tiempo al final para que puedan hacer las preguntas, y vamos a hacer el intento de contestarlas. Dice en el versículo 6: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese es el mensaje del primer ángel. Ahora viene el segundo. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Luego viene el tercer mensaje, versículo 9, y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Son los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Ahora quiero compartir con ustedes 10 puntos que necesitamos tomar en cuenta al estudiar los mensajes de los tres ángeles. El punto número 1 es que en realidad estos ángeles no son ángeles literales que vuelan por el medio del cielo. Los ángeles representan la tarea que hace un pueblo. Los ángeles representan al pueblo de Dios. La palabra ángel, como ustedes saben, significa mensajero. En Apocalipsis, el capítulo 1 y el versículo 1 al 3 tenemos el proceso. En realidad, lo que sucede es que los seres humanos proclamamos los mensajes de los tres ángeles con la ayuda de los ángeles. Es decir, nosotros somos los mensajeros y somos inspirados por Dios a través del ministerio de los ángeles. En Apocalipsis 1 y el versículo 1 al 3 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto. Ahora, hay una cadena que Dios usa para transmitir su mensaje.
Dios, según el versículo 1, le da el mensaje a Jesús. Jesús se lo da al Espíritu Santo, porque cada mensaje de cada iglesia dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si el Padre se lo da a Jesús, Jesús le da el mensaje al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo dice en la última parte del versículo 1, enviándola por su ángel a Juan su siervo. Es decir, la cadena es el Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, al ángel, y luego sigue diciendo que el ángel le da el mensaje ¿a quién? A Juan. Y luego, ¿qué hace Juan? En el versículo 4 dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Es decir, Juan manda el mensaje a la iglesia. Y luego, ¿qué debe hacer la iglesia? La iglesia debe tomar el mensaje que les mandó Juan y transmitirlo al mundo. Es decir, los ángeles ayudan al pueblo de Dios a proclamar el mensaje al mundo. Así que Dios tiene una cadena por el medio de la cual transmite el mensaje. El Padre se lo da a Jesús, Jesús se lo da al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se lo da al ángel, el ángel se lo da a Juan, Juan lo manda a la iglesia, y luego la iglesia tiene la tarea de proclamar el mensaje al mundo. Esos son lo que representan los 3 ángeles. No son 3 ángeles literales, sino que representan la obra de los ángeles ayudando al pueblo de Dios a proclamar el mensaje. Es más, en Apocalipsis 1 dice claramente lo que representan los ángeles. Dice en el versículo 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y las estrellas, según el Espíritu de Profecía, representan los ministros de la iglesia, a quienes Dios les ha encomendado la tarea de adiestrar a la iglesia para proclamar los mensajes de los 3 ángeles. Ahora, es interesante notar que, por ejemplo, en el libro de Hechos de los Apóstoles, los ángeles ayudaron a proclamar el mensaje. ¿Recuerdan la experiencia de Cornelio? ¿Quién es el que fue y habló con Pedro y le habló de que Cornelio iba a venir? Y le dijo qué debía decir. Un ángel. ¿Recuerdan la experiencia del etíope? Donde dice que el Espíritu le dijo a Felipe que se encontrara con el etíope, y luego dice que un ángel le dijo que fuera a hablar con el etíope, e inclusive le dijo qué debía decirle. Así que eso demuestra el proceso. Los 3 ángeles representan un pueblo ayudado por los ángeles en la proclamación del Evangelio. Dicho sea de paso, en la Biblia hay seres humanos a quienes se les llaman ángeles. Tal vez la mejor traducción sería mensajero. Por ejemplo, Epafrodito es un individuo que tal vez no hemos oído mencionar mucho. El apóstol Pablo lo menciona en Filemón 2:25. Dice que Epafrodito era un ángel, era ser humano, pero un ángel en el sentido de que debía proclamar el mensaje. Juan el Bautista se le llama un ángel, ángelos, también en Mateo 11:10. Los mensajeros que fueron enviados a Juan el Bautista, la palabra mensajeros es la palabra angeloi, es decir, ángeles. En la Biblia también se menciona que el apóstol Pablo era un ángel o un mensajero. Y Esteban, en Hechos 6 y el versículo 15, dice que le brillaba el rostro como el rostro de un ángel. Es decir, que el primer punto que necesitamos tomar en cuenta es que los mensajes de los 3 ángeles no son 3 ángeles que vuelan en medio del cielo literalmente. Los 3 ángeles representan el pueblo de Dios ayudado por los ángeles para proclamar estos mensajes. Ahora, el segundo punto que quiero que notemos es que dice, si van conmigo, Apocalipsis 14 nuevamente, un detalle muy importante aquí. Apocalipsis 14, y voy a leer el versículo 6. Dice, y vi otro ángel volar por el medio de ¿dónde? Por el medio del cielo. Esto quiere decir que es un mensaje de origen ¿qué? De origen celestial. No solamente mensaje de origen celestial, sino que la Biblia enfatiza la velocidad a la cual
con la cual los ángeles vuelan. En Ezequiel 1, 13 y 14, por ejemplo, dice que los ángeles vuelan a la velocidad del relámpago. Es decir, que cuando dice que 3 ángeles vuelan en medio del cielo, significa que es un mensaje celestial y que también es un mensaje que debe proclamarse velozmente a través de todo el mundo. Es decir, punto número 1, los mensajes de los 3 ángeles no son 3 ángeles literales, es un pueblo ayudado por los ángeles para proclamar este mensaje final de Dios. En segundo lugar, el mensaje son 3 ángeles que vuelan en el cielo, vuelan como el relámpago. El mensaje es un mensaje celestial que debe ir con la rapidez del relámpago a todo el mundo. El siguiente punto es que se usa una palabra muy interesante en el mensaje del primer ángel y en el mensaje del tercer ángel. Dice en el mensaje del primer ángel, vi otro ángel volar por en medio del cielo, y luego dice en el versículo 7, diciendo en alta voz. Es decir, el mensaje de los 3 ángeles se proclama ¿cómo? Se proclama con poder y con autoridad. La palabra que se usa allí en alta voz es la palabra megafone. ¿Qué palabra en español viene de megafone? Megáfono. ¿Sabes lo que es un megáfono? El aparato que usan los directores de conquistadores en un camporí. Empujan un botón y hablan y amplifica la voz. Esa es la palabra que se usa aquí, megáfono. Yo pregunto, ¿el megáfono suena bien fuerte? ¿Cómo no? Así que en el mensaje del primer ángel dice a gran voz, y luego en el mensaje del tercer ángel dice también en el versículo 9, y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz, es decir, con voz de megáfono. Es decir, los mensajes de los 3 ángeles no se deben proclamar así en forma débil, en forma nada más hablándolos. Hay que proclamarlos con una voz alta y con autoridad. El siguiente punto es que estos mensajes son globales. Noten Apocalipsis 14 y el versículo 6 nuevamente, Apocalipsis 14, 6. Vi otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra. ¿Y a dónde va este mensaje? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora yo pregunto, para que el mensaje pueda ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo, ¿es necesario que haya un pueblo global? ¿Sería necesario tener una iglesia que tiene presencia en todo el mundo para proclamar los mensajes globalmente? ¿Cómo no? Es decir, esto nos indica de que se necesita un pueblo, se necesita una iglesia de alcance global para poder proclamar los mensajes a nivel global. Esto nos demuestra que en realidad la única iglesia en el mundo que tiene la infraestructura para poder cumplir este cometido es la iglesia adventista, porque la iglesia adventista básicamente tiene presencia global, tiene presencia en todas partes del mundo. Es más, yo creo que Dios estableció nuestra organización con el fin y el objetivo de plantar a nuestra iglesia en todo país del mundo para que se pueda cumplir este cometido de predicar estos mensajes de los 3 ángeles globalmente. Se necesita un remanente global para predicar este mensaje global. Es decir, el siguiente punto es que los mensajes de los 3 ángeles tienen que ir a todo el mundo, y para ir a todo el mundo se necesita presencia en todos los países del mundo, gente que habla en los diferentes idiomas, en las diferentes culturas, moverse en los diferentes países del mundo. Ahora, el siguiente punto es muy importante, y es que estos mensajes tienen un orden. Hay que proclamarlos en orden. Es un error dar como el primer estudio bíblico la bestia, su imagen y su marca. Puedes hacerlo al revés. Estos mensajes vienen en su orden. Hay que proclamarlos como están escritos, en el orden en que están escritos en Apocalipsis. Fíjense nuevamente Apocalipsis 14. Primero habla de otro ángel que vuela, lleva el evangelio eterno a todo el mundo. Y luego dice en el versículo 8
y otro ángel les siguió diciendo. Es decir, estos tres ángeles no están volando todos paralelos, juntos. No, primero vuela un ángel y luego entonces se le une otro ángel. Y luego noten lo que dice el versículo 9. Y el tercer ángel los siguió diciendo. ¿Ve? Primer ángel vuela, presenta su mensaje, luego se une un segundo ángel y presenta su mensaje, y luego se une un tercer ángel, y entonces ahí los tres vuelan juntos. Pero los mensajes hay que proclamarlos en su orden. Permítanme mencionarles por qué. El mensaje del segundo ángel dice que Babilonia cayó e invita a los que están en Babilonia a salir de Babilonia. Ahora, la pregunta clave es: ¿por qué deben salir de Babilonia? Por lo que dice el mensaje del primer ángel. El primer ángel dice: teme a Dios. Y dicho sea de paso, en la Biblia, cuando se usa la expresión temer a Dios, casi siempre va vinculado con guardar los mandamientos. Teme a Dios, dale gloria, adora al Creador. ¿Qué nos trae a la mente la expresión adora al Creador? El sábado. Ahora, ¿los que están en Babilonia guardan el sábado? No. Si uno le dice a una persona, tiene que salir de Babilonia, va a decir, ¿por qué? Y nosotros le vamos a decir, porque el mensaje del primer ángel dice que debemos adorar al Creador, y donde tú estás se guarda el domingo. Entonces pregunto, ¿es primero importante presentar el sábado en el mensaje del primer ángel para que la gente entonces diga, yo estoy en una iglesia donde no se obedece eso, yo tengo que salir? ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, el mensaje del primer ángel le dice a la gente, teme a Dios, que significa guarda sus mandamientos. Dale gloria, que significa reflejar el carácter. Eso vamos a hablar en otra sesión. Estamos en la hora del juicio, que ninguna otra iglesia enseña eso. Solamente la iglesia adventista enseña que el juicio es antes de la segunda venida. Y adora al Creador. Una vez que la gente entiende eso, ellos dicen, donde yo estoy no se hace nada de eso. Y entonces están listos para el segundo. Si en tu iglesia no están haciendo eso, entonces tú tienes que ¿qué? Tienes que salir de ahí y unirte a un pueblo que sí cumple eso. Y luego el tercer mensaje dice, si no sales, vas a terminar adorando a la bestia, su imagen, y recibiendo la marca, y te vas a perder. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? La secuencia. No llaman a la gente a salir de Babilonia sin que sepan por qué. Sencillamente es porque no hacen caso al mensaje del primer ángel. Y si no hacen caso al mensaje del primero y el segundo, entonces el tercer mensaje dice que van a terminar adorando a la bestia y a su imagen y recibiendo la marca, y se van a perder. Es decir, este punto es que los mensajes de los tres ángeles hay que proclamarlos en su orden correcto. Primero el evangelio eterno, luego lo que significa temer a Dios, darle gloria a Dios, la hora de su juicio ha llegado, adora al Creador. Y entonces la gente dice, en mi iglesia no se hace nada de eso, así que yo estoy en el lugar equivocado. Y ahí ya se les puede decir, estás en el lugar equivocado porque Babilonia cayó, tienes que salir de ahí. Y luego, si no sales de ahí, entonces el mensaje del tercer ángel dice que tú vas a terminar adorando a la bestia, su imagen, y recibiendo la marca. Ahora, el siguiente punto es que los mensajes de los tres ángeles son el último mensaje de Dios al mundo antes de cerrarse la puerta de la gracia. Este es el último mensaje de Dios al mundo antes de cerrarse la puerta de la gracia, antes de la segunda venida. Y la gente se pregunta, ¿cómo sabe que este es el último mensaje de Dios al mundo? Es muy sencillo. Inmediatamente después que termina el mensaje del tercer ángel, se ve a Jesús sentado en una nube con una hoz aguda en su mano, y va a cosechar la tierra.
¿Por qué va a cosechar la tierra? Porque la mies está ¿qué? Madura. Y las uvas también están maduras. Es decir, todos los seres humanos han tomado su decisión de estar entre la mies, que representa a los justos, o de estar entre las uvas, que representa a los impíos, que son echados en el lagar de la ira de Dios. Es decir, los mensajes de los tres ángeles se proclaman, y luego entonces Jesús, sentado en una nube, va a cegar la tierra. Es decir, los mensajes de los tres ángeles vienen inmediatamente antes de que el Señor Jesucristo coseche la tierra, inmediatamente antes de la segunda venida de Jesús. Por eso sabemos que los mensajes de los tres ángeles son el último mensaje de Dios al mundo, porque apenas termina el tercero, se ve a Cristo viniendo en una nube para cosechar la tierra. Esa es su venida. El siguiente punto que quiero mencionar es que el Evangelio eterno afecta nuestra conducta. El Evangelio eterno afecta nuestra conducta. El mensaje del primer ángel comienza diciendo que hay que predicar el Evangelio eterno. Ahora, ¿qué es el Evangelio eterno? Bueno, es eterno porque existió desde los siglos de la eternidad, antes que entrara el pecado. Y después que termine el pecado, nosotros seguiremos estudiando el misterio del plan de la salvación por la eternidad futura. Por eso es el Evangelio eterno. Pero ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es que el Señor Jesucristo vivió una vida perfecta para ofrecerle a la ley lo que nosotros no podemos ofrecerle. Y entonces Jesús murió cargando los pecados de los seres humanos. Vivió por nosotros y murió por nosotros. Y la Biblia enseña que cuando una persona se arrepiente, confiesa sus pecados y recibe a Jesús como su Salvador personal, el Señor Jesucristo toma su vida perfecta y nos la pone a nuestra cuenta. Y Dios nos mira a nosotros en Cristo. No nos mira a nosotros, sino que mira a Jesús. Y Dios toma la muerte de Cristo y también nos la pone a nuestra cuenta. Él murió para que yo no tenga que morir. Es decir, vivió en nuestro lugar y murió en nuestro lugar. Ese es el Evangelio. Pero la mayoría de las iglesias creen eso. La mayoría de las iglesias paran allí y dicen, sí, Cristo vivió y murió por mí y ya, eso es todo. Pero el mensaje del primer ángel, escuchen bien, después que se dice que el Evangelio eterno debe ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo, luego nos dice cuál es la reacción de las personas que reciben el Evangelio eterno. Porque el primer ángel dice, temed a Dios. Es decir, los que han recibido el Evangelio, ¿qué van a hacer? Y ese es un imperativo. Es decir, la palabra temed es un imperativo, es un mandato. En griego, en el idioma griego, no es un indicativo, sino que es un imperativo. Temed a Dios, que casi siempre se conecta en la Biblia con guardar los mandamientos de Dios. Y luego dice, dadle gloria. Ese es un imperativo también, es una sola palabra, doxazo en griego. En español se traduce con dos, dadle gloria o darle honra, pero en el griego es una sola palabra. Es decir, que la persona que ha recibido el Evangelio no solo va a guardar los mandamientos, sino que va a darle a Dios ¿qué? Va a darle a Dios gloria. Y luego hay un tercer imperativo que dice, adorad a aquel. Un imperativo también. El que realmente ha recibido el Evangelio va a adorar a Dios, el Creador. Le va a rendir culto, homenaje, le va a rendir obediencia. Es decir, el mensaje del primer ángel no solamente nos dice que Cristo vivió por nosotros y murió por nosotros. El mensaje del primer ángel dice, como resultado de haber recibido el Evangelio, tú debes temer a Dios, debes darle gloria y debes adorar a Dios. Es decir, los mensajes de los tres ángeles no solamente enfatizan lo que Cristo hizo por nosotros, sino lo que Cristo hace en nosotros. Nuevamente, este punto es que el Evangelio eterno afecta nuestra conducta, nuestro diario caminar.
El siguiente punto es que los mensajes de los tres ángeles van acompañados de la lluvia tardía. El título de este GYC es Pentecostés 2016, porque estamos anhelando que Dios derrame su Espíritu Santo en el poder de la lluvia tardía. Y nos preguntamos, bueno, ¿y cómo sabemos que los mensajes de los tres ángeles van acompañados de la lluvia tardía? La razón es muy sencilla. Apenas termina el mensaje del tercer ángel, la mies está madura y las uvas están maduras. Yo pregunto, ¿qué era lo que maduraba las cosechas en Israel? ¿Qué era lo que déjeme ir un poquito más atrás? ¿Qué era lo que causaba que la semilla germinara y comenzara a crecer? ¿Qué clase de lluvia se llama eso? La lluvia temprana. ¿Qué era lo que maduraba la cosecha en Israel? La lluvia tardía. Era con el propósito de terminar y completar el proceso, de madurar la cosecha. Y es interesante que apenas el tercer mensaje se proclama, dice, la mies está madura y las uvas también están maduras. Eso indica que los mensajes de los tres ángeles estaban acompañados ¿de qué? De la lluvia tardía, porque maduraron la cosecha. Es decir, los mensajes van acompañados de la lluvia tardía. Ahora, otro punto importante es que los mensajes de los tres ángeles van conectados con el lugar santísimo del santuario. Dice, ¿cómo sabemos que van conectados con el lugar santísimo del santuario? Bueno, la expresión temed a Dios va vinculada con los mandamientos de Dios. Pero no solo eso, el mensaje del tercer ángel termina diciendo, aquí están los que ¿qué? Los que guardan los mandamientos de Dios. Ahora yo pregunto, ¿dónde se encontraban los mandamientos de Dios? En el arca del pacto, en el lugar santísimo. El mensaje del primer ángel nos dice que debemos adorar al Creador. ¿Cuál es la señal del Creador? ¿Y a dónde se encontraba en el santuario el sábado? En los 10 mandamientos que estaban en ¿qué apartamento? En el lugar santísimo. El mensaje del primer ángel dice, la hora de su juicio ha llegado. En Israel, ¿qué día era el día del juicio? El Yom Kippur, el día de expiación. ¿Y en qué apartamento se hacía eso? Entonces los mensajes de los tres ángeles están conectados ¿con qué? Con el lugar santísimo del santuario. Es más, yo les voy a demostrar en las sesiones subsiguientes que Apocalipsis 11:19 introduce todo el resto del libro. Desde Apocalipsis 12 al 22, el centro de enfoque es el lugar santísimo. Y el 11:19 nos introduce la última mitad del libro, capítulo 12 al 22. Y fíjense lo que dice el capítulo 11:19, dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Y qué se vio? Y el arca de su testamento fue vista en su santuario o en su templo. Es decir, ese versículo introduce todo el resto del libro. Todo el resto del libro, el enfoque, el énfasis va a ser lo que sucede en el lugar santísimo del santuario. Y eso lo vamos a mirar en la siguiente sesión. Así que es importante recordar que los mensajes de los tres ángeles tienen como centro de enfoque el lugar santísimo del santuario. El siguiente punto es que los mensajes de los tres ángeles, su aceptación o su rechazo, es un asunto de vida o muerte. ¿Por qué decimos que los mensajes de los tres ángeles es un asunto de vida o muerte? Porque cuando se proclaman los mensajes, ¿cuántos grupos hay cuando se terminan de proclamar? 2. La mies y las uvas. Es decir, la reacción de la gente a los mensajes de los tres ángeles determina
¿en qué grupo van a estar? Entre los salvos y los perdidos. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Su proclamación es un asunto de vida o muerte, en otras palabras. Los que los aceptan van a ser salvos. Los que los rechazan se van a perder. Porque los tres mensajes lo que hacen es separar a la raza humana en la mies y las uvas. La mies es reunida en el granero de Dios, que representa el cielo, mientras que las uvas son echadas en el lagar y son pisoteadas y sufren la ira de Dios. Así que no son opcionales, son cuestión de vida o muerte. Otro punto es que los mensajes de los tres ángeles presentan las verdades distintivas de la iglesia adventista, las verdades que nos distinguen de todos los demás. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? Bueno, la iglesia adventista dice que Dios quiere que guardemos los mandamientos, ¿sí o no? Siempre hemos enseñado que sí somos salvos por gracia a través de la fe, pero Dios espera que guardemos ¿qué? Que guardemos sus mandamientos. ¿Qué dice el mundo cristiano en cuanto a la ley de Dios? Dice que fue clavada en la cruz, que Cristo la guardó, yo no tengo que guardarla porque como soy salvo por gracia a través de la fe, no es necesario para uno guardar los mandamientos. Yo pregunto entonces, ¿el asunto de los 10 mandamientos es una verdad distintiva de la iglesia adventista? ¿Cómo no? ¿Qué diríamos del sábado? ¿El mensaje del primer ángel nos llama a guardar el sábado? Sí, ¿adorar a quién? Al Creador. ¿Qué dice el mundo cristiano del sábado? Dice, no, el sábado, eso era para los judíos. Eso, guardar el sábado, eso es legalismo. Entonces el sábado, una verdad distintiva de la iglesia adventista, está centrada ¿dónde? Está centrada en los mensajes de los tres ángeles. La expresión adorar, o sea, no adorar, sino glorificar al Creador, darle gloria. ¿Sabe que esa es la misma expresión que usa el apóstol Pablo, donde dice glorificad a Dios con vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios? Si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacer todo para gloria de Dios. ¿Saben que esa expresión gloria de Dios es la misma expresión de Apocalipsis 14, darle gloria? ¿Qué dice el mundo cristiano en cuanto a la necesidad de cuidar la salud? Generalmente, ¿qué dice, por ejemplo, en cuanto al asunto de comer carne de puerco? Lo que Dios declaró limpio, no lo declares tú inmundo. La oración santifica todo, inclusive la chuleta de cochino. Eso es lo que dice el mundo cristiano. Pero el mensaje del primer ángel nos dice que debemos glorificar a Dios, que no significa solo glorificarlo con nuestro carácter, sino que significa glorificarlo con nuestro cuerpo físico, cuidando nuestra salud. Pero el mundo cristiano dice no. Ahora, ¿qué dice el mundo cristiano en cuanto al juicio? Para el mundo cristiano, ¿cuándo es el juicio? Cuando Jesús venga. Como dice el credo, vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero ese no es el concepto bíblico del juicio. La Biblia enseña, y esto lo vamos a estudiar en nuestra próxima sección, la Biblia enseña que el juicio comenzó en 1844 y está transpirando ahora. El juicio se realiza antes de que se cierre la puerta de la gracia. Esa doctrina es única de la iglesia adventista del séptimo día. No la tiene ninguna otra iglesia. Y está tan claro, lo vamos a ver aquí, está tan claro este asunto en la Sagrada Escritura que uno no sabe cómo es que los cristianos no son capaces de entender esto. Que el juicio se realiza antes de la segunda venida de Jesús. Así que el mundo cristiano dice, el juicio es cuando Cristo venga. Puedes arrepentirte hasta el momento cuando Jesús ya está en la nube. Yo soy tuyo, Señor. Y en ese momento ya puedes estar en el lado de Dios. No, la Biblia dice que la puerta se va a cerrar antes de que Cristo venga. Y luego después viene un tiempo de angustia terrible. El mundo cristiano
particularmente los carismáticos, los pentecostales, etcétera, dicen, en realidad la iglesia, Dios se la va a llevar al cielo en el rapto, antes de la tribulación, antes del tiempo de angustia. Eso no nos toca a nosotros, es lo que dice. Pero la iglesia adventista enseña en armonía con la Biblia que la puerta de la gracia se va a cerrar y luego el pueblo de Dios estará aquí durante el tiempo de angustia. Por eso tenemos que prepararnos para ese tiempo, porque va a ser una prueba muy grande. Así que el mundo cristiano tiene esa verdad distintiva equivocada. ¿Qué dice el mundo cristiano en cuanto a los muertos? Dicen que los muertos todos saben. Si una persona se murió y fue buena, ¿a dónde está? En el cielo. Si fue mala, en el infierno. Y si fue medio mala, en el purgatorio. Exactamente. Crean estas diferentes esferas. Ahora, fíjense que la verdad distintiva de la iglesia adventista de que los muertos nada saben se encuentra en los mensajes de los 3 ángeles y se encuentra encerrada en el santuario. Todas estas doctrinas están en el santuario, en el lugar santísimo del santuario. Yo pregunto, ¿la reforma por salud está en el santuario, en el lugar santísimo? ¿Saben que había un pote de maná ahí? ¿Qué quiso enseñar Dios con el maná? Una dieta sencilla. ¿Y qué quiso Israel? No, la comida rica de Egipto. Esa comida vegana demasiado aguada. Dios quiso enseñar el cuidado de la salud con el maná. Y estaba el pote de maná estaba en el lugar santísimo. El sábado en el lugar santísimo. La ley en el lugar santísimo. El juicio en el lugar santísimo antes de la segunda venida. Y el estado de los muertos también está centrado en el lugar santísimo. Y está en los mensajes de los 3 ángeles. Les explico. El juicio comenzó en 1844. ¿Con quién empezó el juicio? ¿Cuál fue la primera persona en ser juzgada? Adán. La hermana White dice en el conflicto de los siglos que comenzando con los que primero vivieron sobre la tierra. No con algunos dicen, no empezó con Abel. No es con los que primero murieron, sino con los que primero vivieron sobre la tierra. Y Adán sería el primero. Así que ¿cuándo fue juzgado Adán? Fue el primero en ser juzgado en 1844. Entonces yo pregunto, ¿dónde estaba Adán hasta 1844? ¿En el cielo? No. ¿Cómo iba a ir al cielo antes de que lo juzgaran? ¿Me están entendiendo? El creer que el juicio comienza en cierta fecha y que Adán fue el primero en ser juzgado indica que ni Adán ni nadie más va a ir al cielo hasta que su caso se examine en el juicio. Así que cuando la Biblia dice la hora de su juicio ha llegado, que es el 22 de octubre de 1844, significa que ahí comienza a decidirse quién va a ir al cielo y quién no. Lo cual significa que la gente no se fue para el cielo cuando se murió, sino después que se juzga su caso cuando Jesús venga. Eso indica que los muertos están ¿qué? Que los muertos están muertos hasta que su nombre surja en el juicio. Es decir, el estado de los muertos está también contenido en el lugar santísimo y en los mensajes de los 3 ángeles. El último punto que quiero mencionar es que los que hagan caso particularmente al mensaje del tercer ángel van a pararse victoriosamente sobre el monte de Sión con el Señor Jesús. Ahora yo pregunto, el mensaje del tercer ángel dice que no debemos adorar a la bestia, ni su imagen, ni recibir su marca. ¿Es importante saber quién es la bestia? Sí, porque si usted no sabe quién es la bestia, va a terminar adorándola. ¿Es importante saber quién es la bestia para saber cuál es la imagen de la bestia? Si usted no sabe quién es la bestia, ¿cómo va a saber qué es la imagen?
¿Es importante saber quién es la bestia para saber qué es la marca de la bestia? ¿Cómo no? Ahora, los que aceptan el mensaje del tercer ángel, van a ser victoriosos. Noten Apocalipsis 15. Apocalipsis 15 y el versículo 2 al 4. Dice allí: y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la ¿qué? La victoria. ¿Sobre quiénes? Sobre la bestia y de su imagen y de su señal y del número de su nombre. Estar sobre el mar de vidrio teniendo las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque tú solo eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios son manifestados. Así que el grupo victorioso será el que gana la victoria sobre la bestia, su imagen y su marca. Entonces es importante anunciarle al mundo quién es la bestia y cuál es la imagen de la bestia y cuál es la marca de la bestia. Lógicamente que sí. Pero a veces, ¿qué sucede con nosotros? A veces decimos: no, mejor no proclamamos eso porque la gente se ofende. Ahora, si proclamamos el mensaje del primer ángel, si la gente entiende el mensaje del primer ángel bien y entiende el mensaje del segundo ángel bien, de salir de Babilonia, no va a tener ningún problema con el mensaje del tercer ángel, porque ya estarán preparados para aceptar el mensaje del tercer ángel. Porque en realidad la bestia representa ¿qué sistema? El papado. ¿Y qué representa la imagen de la bestia? Representa el protestantismo apóstata. Es decir, tenemos la iglesia romana y el protestantismo apóstata. Ahora, surge esta pregunta: necesitamos nosotros saber que la bestia representa la iglesia romana y que el falso profeta o la imagen de la bestia representa el protestantismo apóstata. ¿Es necesario llamar a la gente a salir de esos sistemas? Claro, pero ¿por qué la gente va a salir? Porque primero le hemos mostrado la importancia de guardar ¿qué? La ley de Dios. Es el mensaje del primer ángel, temer a Dios. Porque le hemos mostrado ¿qué cosa? Que el sábado es el día de Dios. Porque le hemos mostrado que los muertos nada saben. Porque le hemos mostrado que estamos en la hora del juicio. Porque le hemos mostrado que hay que glorificar a Dios con nuestra salud. Porque nuestro cuerpo y nuestro espíritu pertenece a Dios. Entonces, cuando ellos escuchan el mensaje del primer ángel conectado con el lugar santísimo, ellos dicen: a donde yo estoy no se hace nada de eso, no se cree nada de eso, yo estoy en el lugar equivocado. Y entonces están listos para aceptar el segundo mensaje.
Y el segundo mensaje, ¿qué cosa? Babilonia cayó, porque no acepta nada de esto. Y por lo tanto yo no me voy a quedar ahí, yo me voy a salir. Y el tercer mensaje dice, si tú entendiste el mensaje del primer ángel y no saliste cuando llamó el segundo ángel, estás en peligro. Finalmente de adorar a la bestia, de adorar su imagen y de recibir su marca. Y si haces eso, el resultado será la perdición eterna. La hermana White nos ha dicho, antes de darle unos minuticos aquí para hacer preguntas, la hermana White nos ha dicho que la iglesia adventista del séptimo día existe con un solo propósito, y es proclamar los mensajes de los tres ángeles. Ella dice que no debemos permitir que nada, ninguna otra cosa absorba nuestra atención. Esa es nuestra misión y ese es nuestro mensaje. Si nosotros no proclamamos los mensajes de los tres ángeles, nosotros no tenemos razón de existir. Y yo sé que esa es una declaración audaz, pero lo que nos distingue de todo el mundo cristiano son esos tres mensajes. Ahora yo quiero preguntarles, ¿conocen ustedes alguna otra iglesia que dice que su mensaje y su misión es proclamar los mensajes de los tres ángeles al mundo? Los presbiterianos toman eso como su mensaje y su misión. Los metodistas, los luteranos, los testigos de Jehová, los mormones, los hindúes, los budistas, hablando de sectas no cristianas, los musulmanes. ¿Ustedes conocen alguna otra iglesia que dice que la razón de su existencia es proclamar los mensajes de los tres ángeles? Yo no conozco ninguno. Eso a mí me indica que esta es la iglesia remanente del Señor. Porque Apocalipsis dice que apenas se proclama el tercero, el mundo está maduro. Ha sido dividido en dos grupos. Y eso es precisamente lo que está pasando en estos últimos días. La gente está tomando sus decisiones. ¿Les quedó claro lo que estudiamos? Muy importante lo que hemos estudiado. Ahora vamos a darle unos minutos, tenemos como 10 minutos, para que puedan hacer algunas preguntas si tienen. Si no tienen preguntas, pues entonces les voy a dar tiempo libre. Sí. Pastor, usted dijo que el mensaje del tercer ángel va acompañado del derramamiento de la lluvia tardía. Correcto. Y la iglesia tiene un poco más de 150 años que está predicando el mensaje de los tres ángeles. La creencia, lo que nos han enseñado es que con el derramamiento del Espíritu Santo se iba a acelerar la proclamación del Evangelio. Y en 150 años no es como muy rápido. Falta el último pregón. ¿Qué hace falta realmente para que se acelere? Ya digamos que la iglesia tiene presencia en el global, pero ¿qué hace falta realmente para que el mensaje concluya? Hay otro ángel que no mencioné, que es el mensaje del cuarto ángel, se conoce en Apocalipsis capítulo 18. Ese es el mensaje, ese es el ángel de la lluvia tardía. Se conoce como el fuerte clamor. Ese es el ángel que va a alumbrar a toda la tierra con su gloria. Ese es el derramamiento de la lluvia tardía. La lluvia tardía no se ha derramado, no porque Dios no quiera, sino porque nosotros no hemos cumplido las condiciones. Estamos muy cómodos, no sentimos esa pasión porque termine esto, para que podamos ir al reino. Estamos haciendo como los que reconstruyeron los muros del templo de Jerusalén, cada uno enmaderando su casa y preocupándose por sus quehaceres y por tener sus bienes, etc. Y no tenemos esa pasión para que termine esto y para que el Señor Jesucristo venga. Es decir, no hemos hecho una entrega completa y total al Señor. Ahí está el problema. Y cuando suceda eso, y no va a ser la mayoría, Dios ha sembrado gente fiel en todas partes del mundo a través de la organización. Pero solo habrá un pequeño remanente en cada lugar que va a terminar la obra del Señor. Tristemente, porque Dios quisiera, mire, si toda la iglesia adventista hoy en día hiciera lo que debemos estar haciendo, ya estaríamos en el reino. Pero hace falta, es como por ejemplo cuando una batería de un automóvil se debilita, ¿qué necesita? Hay que ponerle cables para recargar la batería. Pues el mensaje del cuarto ángel
es la recarga que se le da a la batería, porque nos hemos acomodado básicamente a la cultura y a las costumbres del mundo. Sí. ¿Contesta eso la pregunta? Sí, man. Tengo un aporte, algo que vi y una pregunta. Recuerdo otro mensaje suyo en donde usted menciona de que la progresión de Daniel 2 es de oriente a occidente. Uh-huh. Y me llamó la atención de que el mensaje de Apocalipsis 14 comienza tierra, nación, tribu, lengua y pueblo. En contraposición con Apocalipsis 13 está al revés, tribu, pueblo, lengua, nación, y en el verso 11, tierra. Es decir, lo que agrega el hecho de que el mensaje este mensaje tiene que ser proclamado primero en Estados Unidos, o sea, históricamente tiene que nacer en Estados Unidos. ¿Sucedió? Así sucedió, es decir, porque empieza en la tierra y luego va a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Uh-huh. Es decir, al revés de cómo comenzó el caso de Apocalipsis 13. Ahora, otra pregunta, la pregunta que tengo es, el juicio comenzó para nosotros, nuestra interpretación en 1844. Una vez alguien me preguntó, me hizo una pregunta bien curiosa y me dijo, ok, me dice, si el juicio empezó en 1844, me dice, porque la obra de la redención aún no estaba concluida. Exactamente, ¿verdad? Es lo que creemos, que la obra de la redención no se concluyó en el Calvario, es decir, no se terminó, faltaba la obra de expiación. Y entonces me preguntó, ¿y por qué Jesús dijo, consumado es en la cruz? Es una buena pregunta. ¿Oyeron la pregunta que él hizo? Para el mundo cristiano todo terminó en la cruz. Déjeme mencionar que la provisión de la salvación se completó en la cruz. Porque Cristo había vivido una vida sin pecado que yo puedo reclamar como mía. Y porque Jesús había muerto por los pecados de toda la raza humana, pagando la deuda de todos los seres humanos. Es decir, la vida perfecta y la muerte de Cristo son una provisión perfecta y completa para la salvación de cada ser humano que jamás haya vivido en la historia del planeta. Pero eso, cada individuo tiene que aceptarlo y recibirlo personalmente. A través del arrepentimiento, la confesión del pecado y reclamar a Cristo como Salvador personal. Es decir, que lo que fue Jesús a hacer al cielo, después que murió en la cruz, cuando ascendió al cielo para hacer una obra intercesora, es para representar a todas las personas que reclaman lo que Él hizo a través de su vida y su muerte. El mundo cristiano no enfatiza ese punto, que nada más porque Cristo vivió y murió por todos no significa que todos se van a salvar. Porque Juan 3:16, nos gusta leer la primera parte, pero se nos olvida la segunda, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que daba a su Hijo unigénito. Es decir, lo que hizo Jesús con su vida y su muerte lo hizo por todo ser humano que jamás haya vivido. Pero la segunda mitad del versículo dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted tiene que recibir la vida de Cristo, su muerte como suya, a través del arrepentimiento, la confesión y la fe en Jesús. O si no, queda con su deuda. Yo tengo dos ilustraciones sobre esto. Y la primera es, por ejemplo, yo le compré un regalo de Día de la Madre a mi esposa. ¿Cuánto le cuesta a ella el regalo? Nada. ¿A quién le cuesta? A mí. Yo compro el regalo, yo lo pago, pero la que lo recibe no le cuesta ni un centavo. Pero yo pregunto, ¿tiene ella la opción de aceptar o rechazar el regalo? Y si rechaza el regalo, ¿el pago fue en vano? Le pregunto, si rechaza el regalo, ¿el pago mío fue en vano? Sí, señor, para ella sí, porque no lo recibió. Cristo por su...
su muerte, compró el regalo de la salvación. Pero yo tengo que recibirlo. O si no, de nada me beneficia. Uso otra ilustración de lo que yo llamo el banco del universo. Es un banco que le pertenece a un multicuatrillonario. Tiene suficiente dinero en ese banco para pagar todas las deudas de todos los seres humanos que jamás hayan vivido en el planeta, y deudas de tarjeta de crédito, deudas educativas, deudas de automóvil, de la hipoteca, todo. Depositó suficiente dinero en ese banco para cancelar las deudas de todos los seres humanos. ¿Cuántos creen ustedes que irían a ese banco? Habría una cola que le daría vuelta varias veces al mundo. Sí, sí, yo puedo ir a reclamar el capital ahí en el banco que depositó este individuo para pagar todas mis deudas, yo me pongo en cola. Pero solo hay una condición: el capital está ahí, pero usted tiene que venir a reclamarlo. Es decir, tiene que hacer cola, tiene que venir al banco y tiene que pedir el capital. ¿Qué sucede si usted no viene a buscar el capital? Queda endeudado, ¿verdad que sí? Habiendo provisión para pagar la deuda, queda endeudado. Cuando Jesús vivió y murió, Él depositó suficiente capital en el banco del cielo para salvar a todo ser humano que jamás haya vivido. Pero usted tiene que venir al banco a sacar la plata. Usted tiene que venir al banco para reclamar su vida y para reclamar su muerte como suya. Si no hace eso, a pesar de que todo el capital está ahí, quedó endeudado por no reclamar el pago. ¿Me estoy explicando? Es decir, si la provisión de salvación fue completa, Cristo no tiene que vivir una vida perfecta otra vez en nuestro lugar, porque ya lo hizo. No tiene que morir por nuestros pecados, porque ya lo hizo. El capital está en el banco. Lo único que falta es descubrir quién va a reclamar el capital. Y en nuestro evangelismo el propósito es decirle a la gente: mira, el capital está allí, reclámalo, ven al banco. A través del arrepentimiento y la confesión del pecado y la fe en Jesús. Dile a Jesús: yo soy un miserable pecador, pero Señor, tú viviste una vida en mi lugar, moriste tu muerte en mi lugar, reclamo eso, Señor. Y Jesús toma su vida y su muerte y nos lo pone a nuestra cuenta y nos mira como si nunca hubiéramos pecado. Yo le pregunto: ¿creen ustedes que por gratitud vamos a querer vivir por Él? Al ver lo que Él pagó, ¿creen que vamos a querer vivir para Él? Lógicamente. La vida santa es porque nosotros apreciamos que Jesús se haya vivido y haya muerto por nosotros. Es decir, la motivación es la gracia y el amor de Jesús para con nosotros. La bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento, dice el apóstol San Pablo. Y en la historia del hijo pródigo está claramente ilustrado. Cuando el hijo pródigo está inmiscuido en el pecado allá con las rameras, gastando el dinero del padre y todo, dice: ay, me acuerdo de cuán bueno era mi papá. ¿Eh? La bondad del padre es lo que lo atrae y lo que lo lleva a arrepentirse. El arrepentimiento no es algo que yo hago. Dios da el arrepentimiento. En Hechos 5:31 dice: Dios da arrepentimiento. Porque cuando yo veo a Cristo en la cruz y veo que vivió una vida perfecta, yo digo: ay, miserable que soy yo, pero gracias, Señor Jesús. Y entonces yo no voy a querer seguir viviendo una vida que puso a Cristo en la cruz. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces son lo que las personas no entienden en realidad. Y fíjense, ¿saben cuál es el propósito del juicio? El propósito del juicio es determinar si nuestro arrepentimiento fue genuino o no. Yo pregunto: ¿todo arrepentimiento es genuino? ¿O hay gente que tiene lágrimas de cocodrilo? ¿Hay cristianos que tienen lágrimas de cocodrilo? Claro. Yo pregunto: ¿puede Dios revocar el perdón? Una vez que Dios perdona, ¿puede Dios revocar ese perdón? Sí, Señor. En el juicio se determina
si el reclamo que usted hizo fue sincero o no, si usted se arrepintió en verdad o no. ¿Y sabe lo que demuestra si nuestro arrepentimiento es genuino o no? Nuestra vida. Por eso somos salvos por gracia a través de la fe, pero seremos juzgados por obras, porque las obras demuestran si la fe fue genuina o no. Es como un esposo que dice, ay, yo amo tanto a mi esposa, y la golpea. El amor y la fe se demuestran en las obras. No somos salvos por obras, somos salvos por gracia a través de la fe, pero es una fe que obra. Y si no obra, no es fe. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Ok, ¿cuánto tiempo tenemos todavía? ¿Cuánto? ¿15 minutos? Dimos mucho tiempo entonces. Sí. Solo una. El tiempo del ángel de la ayuda tardía, hay un tiempo, un paso. Hay un tiempo para el derramamiento de la lluvia tardía, sí, pero no hay ninguna fecha que sí lo establece. Pero será cortísimo. Será un periodo corto, sí, porque en realidad la lluvia tardía va acompañada del fuerte clamor. El fuerte clamor es el último llamado para la gente a salir de Babilonia, porque dice que desciende el ángel, toda la tierra es llena de su gloria, y entonces dice con voz potente, ha caído Babilonia, se ha convertido en guarida de demonios, habitación de toda ave sucia y aborrecible, etcétera, porque le ha dado a las naciones el vino del furor de su fornicación, que son sus falsas doctrinas, y luego se dice, salid de ella, pueblo mío. Y en ese momento la gente va a decidir si va a salir de Babilonia o no. El último llamado, el mensaje poderoso. Y en ese será un corto tiempo donde toda la gente del mundo va a decidir estar entre la mies o entre las uvas. Y cuando todos hayan decidido, la puerta de la gracia se va a cerrar. Y ese va a ser el enfoque, en realidad, el mayor enfoque de lo que vamos a estudiar aquí, de ahora en adelante, tiene que ver con lo que va a ocurrir cuando terminen de proclamarse los mensajes de los 3 ángeles. Vamos a estudiar algunas historias tremendas de la Escritura que ilustran la terminación de los mensajes de los 3 ángeles, el cierre de la gracia, el tiempo de angustia y la liberación final del pueblo de Dios. Allá atrás y luego entonces acá. Sí, hermano. Una duda acerca de la fecha de Cristo. Se explicaba que ¿qué pasó con si Adán fue el primer hombre crucificado? ¿Qué pasó con Es una buena pregunta. No tengo una sí dice Jehová sobre esto, pero dice en 2 Corintios 5, porque es menester que todos nosotros comparezcamos ante el gran tribunal de Cristo. Cuando llegue su turno, aunque fueron llevados al cielo antes, el jurado celestial va a poder contemplar sus vidas y se va a dar cuenta que en realidad recibieron a Cristo como Salvador y que merecen estar allá. Tienen que pasar por el juicio. Lo que pasa es que fueron llevados preliminarmente allá. Y cuando resucitó Moisés, cuando vino Miguel y tuvo la batalla con el diablo, la batalla era que Satanás decía, mire, Moisés golpeó la roca 2 veces, te desobedeció, y la paga del pecado de muerte es mío. Y Miguel le dijo, sí, pero se arrepintió de su pecado y pidió perdón, y yo lo perdoné por la sangre. Y dice el diablo, ¿cuál sangre? Si tú no has muerto todavía. Y Jesús le dice, sí, pero voy a morir. Es decir, Cristo llevó a Moisés al cielo basado en la promesa de su muerte. Y por eso el juicio será en su turno, se examinará y Dios demostrará que fue justo en llevárselos. Acá. Muy parecida a esta pregunta porque el juicio de preadvenimiento creemos que empezó a partir de los muertos, ¿verdad? A partir de Adán. Entonces mi pregunta era, ¿cómo Adán, como todos los demás, lo que Pablo dice, todos compadecerán ante el tribunal de Cristo? ¿Cómo ellos compadecieron ante el tribunal de Cristo si estaban ya muertos? Es una excelente pregunta. Yo tengo una presentación completa sobre eso. Ustedes pueden conseguir en YouTube. Todo lo que nosotros hacemos lo ponemos en YouTube para que
que la gente lo pueda ver y lo pueda bajar, porque el propósito es extender el mensaje. La pregunta que él hace es muy importante: ¿cómo pudo Adán comparecer de primero en 1844 si estaba muerto, enterrado y desintegrado? La respuesta es muy sencilla, y es que Adán no compareció personalmente, sino que apareció a través de su DVD. Porque durante nuestra vida Dios está haciendo una copia exacta de nuestra vida en los registros celestiales. Ahora, debo decirles que en la época bíblica se hablaba de libros, porque ahí llevan registros. La hermana White, en el tiempo de la hermana White recién estaba comenzando la fotografía. Dice: nuestras vidas están siendo fotografiadas en el cielo. Yo creo que si hoy se levantara un profeta, diría: nuestras vidas están siendo computarizadas en el cielo. Y la computadora nos ayuda mucho a entender el asunto del juicio, porque en realidad lo que sucede es que Dios está fotografiando nuestra vida, básicamente. Está haciendo un DVD de toda nuestra vida, por dentro y por fuera, cada palabra, cada acción, cada motivo, cada pensamiento, cada sentimiento. Es decir, Dios tiene otro Esteban Borg en los registros celestiales. No está vivo allá ni nada, sino que es un registro, es una película, por así decirlo. Ahora, ¿qué sucede en el juicio? Tomemos el caso de Adán. El 22 de octubre de 1844, dice el Señor Jesús: ¿quién está de primero? ¿Quién hay que juzgar primero? Y entonces el libro de la vida tiene el orden en que la gente aceptó a Jesús como Salvador. Y entonces dice un ángel: Adán, preséntese ante el tribunal de Cristo. Y viene un ángel volando y trae el DVD de Adán. Se coloca en el DVD player con la pantalla grande, y todo el jurado celestial mira la vida de Adán. En cierto sentido, Adán está presentándose vivo, porque la película fue hecha mientras estuvo vivo. ¿Me están entendiendo? Él no está ya vivo, está muerto y enterrado hasta la resurrección. Pero como la película fue hecha mientras estaba vivo, en cierto sentido se está juzgando vivo, porque el registro es de cuando él estuvo vivo. ¿Me están entendiendo? Se presenta a través de su registro, y entonces el jurado celestial, después que ve la vida, están todos los pecados allí, pero se ve también que se arrepintió, confesó su pecado, confió en Jesús. Entonces, cuando se termina de mirar el caso, entonces el Señor Jesucristo dice al jurado: bueno, ¿qué creen ustedes? ¿Viene o se queda? Y el jurado celestial dice: a la luz de lo que hemos visto, viene. Y entonces se sigue con la siguiente persona. Esa es la manera en que la gente comparece ante el tribunal de Cristo. Bueno, se acabó el tiempo. Los 15 minutos se fueron rápido.